ilumine nuestra mente, encienda nuestro corazón, fortalezca nuestra voluntad, cambie nuestra vida, sea orientación a nuestro rumbo. Les invito a abrir el Evangelio de Juan, por favor, y a seguir el texto en el Evangelio y a realizar todas las interacciones que el texto merezca. Ustedes tienen también la ventaja enorme de tener un boletín en la mano en donde el texto está, como para hacer anotaciones. Puede también convertir la meditación en doxología, esto es, en una oración o en adoración, o puede hacer también que sea un desafío más en la semana este texto. Siempre la palabra de Dios se resiste a ser comprendida totalmente, está de alguna manera desde afuera de nosotros interpelándonos para cambiar. La palabra de Dios es quien nos lee a nosotros, en la que penetra en nuestro interior para hablar, para actuar, para modificar, para encender, para apagar todo lo que haga falta de nuestra propia vida. Así que, reitero, Juan 6, y vamos a tratar de responder una pregunta que es formulada en el texto también. Juan 6, 24. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Reitero la pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Alguien ha dicho que quizás la mejor manera de aprender es hacerse preguntas. Quizás la manera de encauzar nuestro pensamiento para que éste madure, o nuestro sentimiento para que éste se oriente, es formularles a las personas, o formularse uno mismo, preguntas maduras e inteligentes. Una de ellas podría ser esta que le formulan a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Usted se ha preguntado alguna vez, me he preguntado yo, nos hemos preguntado nosotros si estamos poniendo en práctica lo que Dios desea de nosotros? ¿Qué cosas son las que tenemos que poner en práctica de Dios?
¿Hay alguna currícula escolar más importante que estudiar lo que Dios desea de nosotros? ¿Hay algún alineamiento más significativo que nuestra vida, que nuestro pensamiento, nuestra inteligencia debe hacer que alinearse con las obras de Dios? ¿Hay algún deseo más fuerte, útil para nosotros, que el agradar a Dios en lo que Él enseña específicamente a través de Jesús? ¿Verdad que no? De manera que ser y hacer aquello que Dios hace por nosotros y desea de nosotros debe ser nuestro interés, que debe concentrar nuestra inteligencia, nuestro entrenamiento, nuestro tiempo, nuestra prioridad. ¿Cómo y qué hacer para poner en práctica las obras de Dios? Yo no encuentro una mejor respuesta a esta que decir que para poder hacer lo que Dios desea de mí, que es lo que Él está haciendo también, es considerarme y voy a usar esta palabra con toda intención, un aprendiz de Jesús toda mi vida. El texto dice que para hacerlo debemos creer en Jesús. Como para poder hacer y ser lo que Él espera de mí, la primera actitud es la de ser alguien que aprende en continuidad, de forma rutinaria, en todo el tiempo, exactamente lo que Él enseña. Eso significa que yo me coloco en calidad de aquel que aprende de Jesús. Eso significa que yo me sujeto como dependiendo de la fuente de sabiduría, de salvación, de transformación, de provisión, que es Jesús. Yo me coloco como el que aprende, el que ejercita, el que se deja seguir transformando en ese ejercicio y el que se entrena y actúa de acuerdo a la voluntad de Jesús. Jesús es el centro para hacer todo lo que deseamos de Dios. Y yo soy el aprendiz de Él. Un título fantástico que debe colocar cualquier cristiano cuando le preguntan qué es un discípulo que aprende sistemáticamente y sigue y sirve a su maestro. Y su maestro es el Señor Jesucristo. Obviamente, eso significa, no es nuestro tema en particular hoy, pero lo es toda la vida, que cuanto más aprendo de Jesús, cuanto más conozco de Jesús, cuanto más le creo y sirvo a este Jesús, ciertamente mejor discípulo de Él seré. Así que una buena manera de referirme a Jesús es un síntoma de cuánto estoy queriendo aprender de Él. Un paréntesis nada más. Si se le preguntase a usted quién es Jesús, ¿cómo lo diría? ¿Cómo lo llamaría? Si su vecino, si su compañero, si su hijo o su padre o alguien le preguntase por Jesús, ¿qué es lo que usted puede decir de Él? ¿Cómo habla de Él? En la medida en que usted sea muy escueto de Él, muy cortita su descubrimiento, yo diría está aprendiendo poco, es un discípulo que ha superado apenas un primer grado. Porque aquel que es discípulo de Jesús, ni bien le preguntasen por Jesús, ya podría empezar a describir y tener una, otra vez, otra vez, seguramente nuevas maneras de hablar de quién es Jesús y qué enseña Jesús. Quizás la segunda cosa es que debo colocar a Jesús como mi autoridad. Cuando digo que para poder hacer lo que Dios quiere, debo considerar a Jesús como mi autoridad, es que debo creer que Él tiene razón
debo creer que Él es la autoridad y que Él merece lo mejor que yo tengo y que la vida misma, mía, personal, le pertenece. De manera que debe empezar a haber en mi corazón un deseo de pertenecerle, de agradarle, de identificarme con Él. De forma tal que no solamente lo confiese como mi único y suficiente Salvador y Señor personal, sino que debo establecer con Él una relación muy profunda, en donde Jesús es el que me orienta, en donde Jesús es el que determina la calidad de mi pensamiento, de mi sentimiento. Jesús es el modelo de mi acción y se percibe con claridad que yo camino junto a Él, porque Él es mi todo. Él es aquel que demanda que yo deje las demás cosas para que Él sea el primero. No en un momento, no en una ocasión, no en una excepción, sino siempre. Y no en algún aspecto religioso de mi vida, porque no existe para el Señor esa división entre lo religioso y lo secular, sino en toda mi vida. En mi corazón, en mi mente, en mi cuerpo, en absolutamente todo. Por eso es que debo aprender a conectar mi vida con la gracia que deriva de Dios. La gracia de Dios es la mayor oportunidad para toda persona. Ninguno de nosotros puede, por su propia capacidad, nadie, comenzar a vivir lo que le agrada a Dios con su buena intención solamente. Necesita de la gracia salvadora, restauradora, educadora, formadora, transformadora, orientadora, correctora, que viene de Dios. La gracia de Dios no es que me suple de ninguna manera. La gracia de Dios significa que Él va a hacer lo que yo no puedo hacer y que Él me transformará para que yo sí pueda hacer lo que debo hacer. De manera que cuando Él, Jesús, me pide a mí hacer mi vida con calidad creciente de santidad, yo lo puedo hacer, usted también. Cuando no lo hago, no es responsabilidad de Él o culpa de Él, es que mi experiencia cristiana ha trepado muy poco, es escasa o pertenece a un tipo de religiosidad que busca la satisfacción de algo, es la búsqueda de la iglesia que da algún beneficio, pero no de la fe que forma a la persona total e íntegramente hasta conformarse como Cristo. Una vez que esto ha ocurrido, debo hacer todo, debo poder producir, dice la Biblia, todo lo que hago en el nombre del Señor. Si digo que soy cristiano y que deseo hacer las obras del Señor, no solamente una epístola, no solamente el Evangelio, sino todo el Nuevo Testamento comienza a mostrar que esa gracia transformadora que llega a mí empieza de alguna manera a energizar mi responsabilidad para que yo, si cito a Colosenses, comience a hacer todo en el nombre del Señor. Si cito a Corintios, para que haga todo para la gloria de Dios. Si cito a Efesios, para que ande en buenas obras, para las cuales fui hecho y para lo cual tiene sentido mi experiencia cristiana. Eso significa que el que quiere agradar a Dios comienza a entrenar, quizás esa es la palabra más interesante,
como cualquier persona que quiera hacer las cosas bien, en cualquier oficio de la vida, en cualquier instrumento de la vida, en cualquier orden de la vida, comience a entrenar su vida. Un verbo precioso significa que voy practicando, que voy ejercitando, que voy poniendo en acción, que empiezo a desarrollar esa virtud y crezco. Entonces reitero que debo entrenar lo que Jesús, no lo que yo le llevo para que Él rubrique y me firme, no el deseo que quiero satisfacer, sino la voluntad de Él que debe ser cumplida como un hijo obediente del Señor en absolutamente todo. Y explícitamente lo que Él enseña. Quiere decir que para poder hacer lo que le agrada al Señor, tengo que recibir instrucciones del Evangelio. El Evangelio es mi libro de texto. La Biblia es mi libro de texto. El Evangelio no solamente es aprendido teóricamente, como quiere el Señor, sino que empieza a ser la fuerza que no me avergüenza, decía San Pablo. El dínamo que me moviliza para poder hablar, para poder sentir, para poder actuar, para poder elegir, para poder priorizar, para poder gobernar absolutamente todo en mi vida. Y cuando digo que entonces entreno eso que el Señor me dice, es porque llego a ser y a actuar, no en un aspecto religioso, no en una comisión de trabajo, no solo en un domingo a las 11 de la mañana, sino en un lunes a las 9 de la mañana, quizás un jueves en la tarde, o las 24 horas de los 7 días de la semana, en donde de forma sabiamente continua mis sentimientos, mis pensamientos, mis actitudes, la dirección de mi voluntad empieza a ser gobernado todo esto por quien es el Señor Jesús, por quien es el Maestro Jesús, por quien es el Salvador Jesús, por quien es el sabio Jesús, por quien es la vida eterna Jesús, por el que es el camino, por el que es la verdad, por el que es la vida, por el que sabe, por el que puede, por el que desea, por el que ama Jesús. De manera tal que de alguna forma yo empiezo a dejar aquello que se enseñorea de mí y empieza a conducirme, pese a que no siempre lo reconozco, fuera de hacer lo que le place a Dios y empieza a hacer lo que me place a mí. O no me place, pero que me gobierna pecaminosamente, me lleva instintivamente a hacer lo que sé que no tengo que hacer y me impide hacer lo que tengo que hacer. Normalmente, por ejemplo, es el deseo, que es lo que se promociona hoy como fuerte educación, la satisfacción del deseo. Para eso se establecen leyes para satisfacer el deseo de cada uno, para eso se entrena a la persona para que satisfaga su self de manera vigorosa. Cuidado, no confundir. Robustecer la persona, robustecer la autoestima, la capacidad de autonomía, es algo muy bueno que hay que hacer. Justamente, Jesús te personaliza, Jesús te hace maduro, Jesús te hace crecer, de manera que tu capacidad interior se robustezca, no que se haga dependiente de lo instintivo. ¿Se entiende? Pero sí que te permita madurar para aplicar de manera que viva en mí quien es. Y el que es sabio, el que conoce, el que puede, el que tiene el amor, el que tiene el gozo, el que tiene la justicia, el que es el maestro, es el que el camino, la verdad, es mi Salvador Jesús, es mi Señor Jesús, es mi Maestro Jesús. De manera que, ¿cuándo voy a hacer su voluntad? Cuando me identifico tan plenamente con Él que puedo decir con Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Dónde? Bueno, ¿dónde creen que para agradar a Dios debe el Señor ser Señor de mi vida? ¿Dónde creen? Sí, Señor.
en todo lugar. 24 horas al día, comprendido el mensaje, querido. ¿Lo podés hacer? ¿Estás seguro? A mí no siempre me resulta, hijo. Mi carácter a veces no le agrada, como a él. ¿Cómo le va a usted? Mi manera de pensar a veces no tiene toda la brillantez de él. ¿Sí? La manera en que trato a las personas que amo no siempre es como le agrada a él, sino pregúntenle a mi esposa. Claro, no me hago ni el humilde ni el malo, sino que los que más saben son los que están al lado de uno. Y ahí es donde uno ve qué madurez cristiana en el cumplimiento de la voluntad a Dios. Pregúntele a los hermanos, ¿cómo le tratan sus hermanos? ¿Como Cristo? Pero también pregúntese usted, ¿cómo trata a sus hermanos? La inversión que usted hace de su tiempo, de su dinero, de su voluntad, de todo, es la que mejor honra a la gloria de Dios. La pregunta es legítima para cerrar. Aquel hermano, aquella hermana, cada cristiano discípulo que ha recibido al Señor, hoy dispone de un elemento valiosísimo. Conoce a Jesús. Conoce el reino de Dios. Puede experimentar los valores del reino. Querido hermano, usted posee un bien. Usted conoce la justicia del reino. Usted conoce el amor del reino. Usted conoce la santidad del reino. ¿Sí? Porque eso es ser un seguidor de Jesús. ¿Sabe qué necesitan en su escuela? A Jesús. De manera que cuando usted piense en cualquier rol que usted ejerza, por ejemplo, en su escuela, o en su vecindario, o el señor que le recibe, o la señora que le recibe en algún lado, ¿qué sabiduría práctica a través de su oficio, a través de su tarea, de su pensamiento, de cómo puede bendecir a su edificio, a su patria, a su nación? ¿Cómo puede usted ejercer una sabiduría cívica como cristiano? Viviendo íntegramente lo que le agrada a Dios, en lo que usted haga con la sabiduría de Jesús. Yo me he preguntado, ¿qué tiempo hermoso me da Dios? Quisiera vivir eso con mayor integridad cada día. Y digo, no se acaban nunca estas posibilidades de servicio. Jamás. Porque sea lo que uno sea, haga uno lo que haga, parafraseando el texto bíblico, desea que comamos, muramos, durmamos, del Señor somos. Así que estás trabajando en una oficina, sé un trabajador con los valores del reino. Pero eso es muy difícil, hoy la gente vive a contramano. La gracia de Dios está disponible para vos, hermano. Sé creativo, no repetitivo de los mismos vicios. Sé un verdadero revolucionario en el nombre del Señor. Cambia la forma de ser para que sea pacífica, amorosa, justa, santa, apetitosa. Para vivir en la carne, el enemigo ya estará tensionando mi vida y buena ventaja saca de mi corazón. ¿Sí? Para vivir en el Espíritu he de entrenarme sirviendo a Jesús mucho más. Te desafío a hacerlo. Una de las herramientas que contamos para poder nutrirnos es cumplir la ordenanza que el Señor Jesús nos dejó, compartir la cena del Señor, que no es ningún sacramento ni se transforma en nada, pero es una manera de recordar visiblemente que Él murió por mí,
que Él vivió por mí, que Él enseñó por mí, que Él resucitó por mí, que Él volverá por mí y que sigue siendo el que vive y reina por los siglos de los siglos.